Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo semestre que iniciamos con el seminario de Servicio Social y Tesis del CETECNA. Y en esta ocasión tenemos otra vez al distinguido profesor Pedro Martín Hernández Quirós. Y en esta ocasión él nos va a platicar del diseño de estudio, manejos y análisis de datos. ¿Sale? Entonces, bueno, al maestro Pedro ya lo he presentado en varias oportunidades, que es que nos ha dado charlas. Él es profesor, es médico, tiene varias maestrías, ¿no? Entre ellas, nutrición deportiva, me parece, y además hace farmacovigilancia y hace bioestadística. Entonces, pues digamos que está en su mero lodo, ¿no? Los dejo con él y aquí estamos, ¿sale? Muchas gracias. Tu micro, Pedro. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye bien mi micrófono? Sí. Bueno, miren, perdón por el retraso, pero les digo que la tecnología siempre hace bromas pesadas y mi computadora me acaba de manifestar que es incapaz de mover más archivos, entonces tuve que cambiar a otra urgentemente. Pero bueno, aquí estamos. Eh, bueno, fíjense que en este asunto de los protocolos que levantamos, eh, yo siempre soy muy insistente con los alumnos que un punto que hay que tener en cuenta es la base de datos en donde vamos a capturar si es que se trata de un estudio cuantitativo. Si es un estudio cualitativo, les decía a los muchachos, pues muchachos, no se apuren, eso no tiene datos. Pero si es un estudio cuantitativo, tenemos que tener concordancia entre varios aspectos. Les platicaba yo a los muchachos que si tenían, que me mostraran, por favor, les pedía más que platicar, les pedía que me mostraran su diseño del estudio de los muchachos que están ahorita en, ¿cómo se llama? Presentando el seminario de tesis. Ya ven que tenemos seminario de tesis. Les decía, no sean malos, preséntenme, por favor, su diseño del estudio y se me quedaron viendo así como de una manera rara. ¿A qué se está refiriendo usted? Y entonces, pues les decía, bueno, que algún esquema que tú hayas hecho para mostrar lo que vas a hacer. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a lo siguiente que voy a compartir. Ujú. No sé si se alcanza a ver, voy a ponerlo en pantalla completa. Ujú. ¿Sí se ve? Sí. Sí se ve. Bueno, miren, dirán que por qué soy tan insistente. Fíjense que las últimas veces que me he enfrentado a la COFEPRIS, la COFEPRIS nos pide un resumen y un esquema para mostrar rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Y entonces los alumnos están haciendo un esquema que es un diagrama de flujo, básicamente, en donde se va a explicar gráficamente el estudio. Aquí he puesto un ejemplo muy básico, en donde estoy mostrando que el reclutamiento, o sea, esa manera de seleccionar, de llamar a la gente a que venga a formar parte del estudio, pues en ese lugar se encontraron 145 personas, como ustedes ven, y que solamente ingresan porque cumplen los criterios 120, se excluyen 20 porque tienen algún criterio de exclusión, y se van a designar por algún método, aquí puesto aleatorio, pero no tiene por qué ser aleatorio, depende de sus necesidades, se van a dividir en dos grupos. Uno que va a recibir para su tratamiento de obesidad y sobrepeso solo las consultas diarias que se hacen, sin más seguimiento. En cambio, el otro grupo
va a tener la consulta más una serie de talleres en donde se les va a explicar pues algunas cuestiones de nutrición que no entraré en detalle. Bueno, y se va a realizar, vean cómo hacia abajo dice que se va a realizar una primera medición de todo aquello que vamos a considerar como necesario para cumplir los objetivos y refrendar o rechazar la hipótesis que tenemos en mente. Y bueno, va a haber una segunda medición después de esos 3 meses y luego un análisis de los datos. Obviamente, pues ustedes ya están viendo que la hipótesis que estamos considerando es que es mejor. Y bueno, no me critiquen, es un ejercicio muy básico, simplemente demostrativo, no pretendo ahondar más sobre las técnicas cognitivo-conductuales que hay que seguir con los pacientes con obesidad. Bueno, estoy suponiendo que es mejor darles un taller que es simplemente verlos en la consulta. Entonces, esa es la hipótesis. Entonces, una vez que tiene uno este diagrama y la hipótesis, pues hay que traducir esto en algún instrumento que me permita hacer mediciones, hacer un interrogatorio que me ayude a completar los objetivos que tiene mi estudio. Seguramente tendrá 1 o 2 objetivos generales y varios objetivos particulares. De ahí se desprenderán las variables que yo quiero medir y cómo las voy a medir para poder conseguir estos objetivos. Bueno, pues si es así, pues una vez que yo tenga mi diseño, me voy a enfrentar a un proceso muy particular, que es el motivo que nos tiene aquí reunidos. ¿Cómo traduzco ese instrumento que diseñé para capturar datos en una base de datos? Ajá. ¿Por qué? Porque da la casualidad que les comento que en el 90% de las veces que trabajo con alguien, el asunto está en que hay que hacer correcciones a la base de datos porque no hay un programa que lea los datos así tal cual como fueron capturados. De hecho, la mayor parte de la inversión del tiempo que se hace no es en mover el programa estadístico, sino es en la conversión de la base de datos a un modelo que sea manejable. Y pues esto desgasta porque seguramente se le pide a la persona que capturó que recapture, que reanalice y que se transformen los datos. Y en este movimiento, en este manejo sucio de los datos, se corre el riesgo de que haya errores y que se modifiquen las cosas y que se invierta tanto tiempo que la persona piense en tirar la toalla antes de tener los resultados. Entonces, yo siempre les he pedido a todos mis alumnos que cuando diseñen su instrumento, diseñen también la base de datos y vean con alguna simulación que los datos que capturan en su instrumento, en su encuesta, en aquel registro en donde están haciendo la antropometría, la composición corporal, hagan la base de datos y vean cómo les quedaría capturado de tal manera que este paso sea mucho más suave, sin ese tropiezo que les digo, porque sí lleva tiempo, lleva horas y a todo mundo cansa. Entonces, vamos a ver cómo algunas cosas que debe de tener la base de datos de tal manera que rápidamente pueda satisfacer a la hipótesis, a los objetivos y que también me permita hacer un análisis rápido. Normalmente estos análisis se hacen en cuestión de 1 hora, no más de ese tiempo. Entonces, bueno, después dicho esto, pues vámonos
vámonos a la base de datos. Quiero presentarles una base de datos que les mandé. Permítanme un momento. Bueno, ahí está. Vamos a compartir la base de datos y voy a dar algunos tips sobre este asunto. Ustedes me dicen cuando ya se vea. Ya se ve. Si Ya. la puedes hacer un poquitito más grande, mis ojitos te lo agradecerán. A ver, vamos a... Espérenme tantito. Sí, sí, la puedo hacer. Al fin que no necesitamos ver todos los datos. Ahí se ve más grande. ¿O no? No, todavía un poquito más. Yo lo veo igual, la verdad. Ah, ok. Voy a dejar, la hice más grande, pero no en el compartido no la, Ajá, entonces no cambió. voy a volver a hacerla grande y voy a volver a compartir, seguramente ya se va a ver mejor. A ver, Uy, no, ¿verdad? No, pero si quieres déjalo así para no entretenernos más. Sí se alcanza a ver. Ok. Bueno, miren, esta base de datos tiene ciertas características. Vean, hay una hoja abajo que dice hoja 1. Yo les pediría con encarecidamente que a esta base de datos ustedes la consideren bastante como sagrada, si podemos ocupar esa palabra. ¿Por qué? Porque todas las entidades regulatorias en algún momento piden la base de datos, la piden sin nada más. Entonces, hay que ver que esta base de datos no le vamos a añadir gráficas, no le vamos a hacer cálculos, y por lo tanto le vamos a poner aquí abajo, le vamos a poner el nombre de base de datos. De tal manera, no sé si se alcance a ver que estoy cambiando el título de esta hoja. ¿Sí se vio que cambió? A ver. Todavía no, Pedro. Ah, no. Es que no está dejando ver los cambios. No está, por alguna razón no está Es que cuando la compartes, Ajá. nunca me acuerdo, pero a veces cuando la compartes te dice que si la compartes como ventana, Sí. creo que tienes que escogerla como ventana para que cada vez que la cambies, A ver. Ok, me parece que ya. A ver. A ver, ahora díganme. Sí, ahí se ve que está. Ajá, sí se ve que está cambiando. Ajá. Bueno, entonces, a ver, díganme ustedes si aquí se ve esta ventana emergente que está por aquí. Sí. Sí. Ok, bueno. Ok, entonces, vean cómo he puesto aquí en el título base de datos, de tal manera que esta hoja sea protegida totalmente de la manipulación. No hay por qué estar abriéndola, por qué estar haciendo cuentas aquí, pues por qué estar haciendo operaciones. Vean cómo también una de las cosas importantes es que no estoy centrando mis datos en una hoja. Recuerden que Excel no es una hoja como Word o como PowerPoint que tiene un centro. Excel se extiende a la derecha mucho y hacia abajo también. Entonces tenemos que comenzar desde la fila A y del renglón 1. No dejen espacios, porque si yo me llevo esta base de datos a cualquier programa de estadística, llámese SPSS, llámese Stata, llámese GPower, llámese R, lo que ustedes gusten y manden, lee así. Va a leer desde la primera columna y el primer renglón.
Si ustedes lo hacen así, el pase es automático. Bueno, entonces vean cómo la base de datos se pega a la columna 1A y desde el renglón 1. Vean ustedes también que las variables que yo he tenido aquí medidas, solamente ocupan un solo renglón, no ocupan dos renglones, ¿sí? Hay gente que le gusta poner primero, por ejemplo, ahorita en nuestro modelo que hemos puesto primera medición y lo que hacen es, por ejemplo, no sé si vio que inserté un renglón. Sí. Bueno, entonces aquí le ponen primera medición, pero cuando uno hace esto, tanto Excel como los demás programas de estadística, lo que pasa es que dicen, bueno, este renglón 1, por ejemplo, si yo pongo ahí primera medición, supónganse, primera medición, va a decir, bueno, el título de la variable se llama primera medición y el primer dato se llama intervención. Y entonces, pues no, esto no es así, ¿no? Entonces, no ocupar dos renglones para los títulos. R, SPSS, Stata, todos los programas leen solamente el primer renglón como título de la variable y el siguiente dato es el primer dato que hemos capturado. No ocupar dos renglones, por favor, para cada uno de los datos que se encuentran aquí. Por otro lado, también les pido que el nombre de la variable sea sencillo, de ser posible una sola palabra, no más de una palabra. Y dirán, bueno, es que, por ejemplo, Martín, aquí tú tomaste el peso antes y después. Miren lo que voy a hacer. Si yo quisiera esto, le voy a poner a la variable peso un agregado que diga antes, igual, a la altura no, porque pues es el mismo, la misma altura en 3 meses la gente no crece, ni se hace más chaparrita. Y entonces vean cómo al índice de masa corporal y al peso le he puesto el nombre antes para distinguirlo de la siguiente medición que voy a tener yo. Entonces no hay necesidad de muchas palabras. Y la gente dice, bueno, y entonces, ¿dónde pongo todo aquello? ¿Dónde pongo todo aquello que me indica algunas cosas que necesito recordar? Por ejemplo, si yo quiero decir aquí en peso cuáles fueron mis unidades de medición, ven que con mi cursor, con mi ratón, el botón accesorio del lado derecho, lo oprimo y sale una ventanita emergente. ¿Se ve? ¿Se ve la ventanita emergente? No. Ok. Bueno, ¿y tienen la base? Sí. Bueno, ustedes pueden abrirla, darle un clic con el botón derecho y decirle nueva nota y, por ejemplo, ¿ahí ya se vio la nota o no? Sí, sí. Bueno, entonces ahí yo le digo que el peso está medido en kilogramos. De tal manera que, miren, no he ocupado otro renglón y sin embargo, ¿sí se ve ahí la ventana, la notita que puse? Sí. Dice kilogramos. Como por ejemplo acá en la intervención voy a darle las indicaciones, ¿no? Y entonces lo voy a poner ahí en esa notita que el grupo número 1 es aquel que solamente recibió consulta y el grupo número 2, es aquel que tuvo una consulta más su taller educativo sobre nutrición. De tal manera que no esté yo ocupando varios renglones para ver la variable. Vean cómo he escogido también una clave que es muy sencilla para cada una de las variables.
por ejemplo, para el sexo biológico, yo he puesto aquí H como hombre, M como mujer, ajá, pero bien pude haber puesto 1 y 2. Recordemos que en un punto del protocolo vamos a hacer la declaración de las variables. ¿Por qué? Porque tenemos que decir cómo estamos declarando las variables. Hay muchas maneras de, por ejemplo, de medir el peso. Dirán, ¿cómo, Martín? Que hay muchas maneras. Sí, bueno, aquí se me ocurren dos. Una de preguntarle a la gente, ¿y cuánto pesas? ¿No? Y que normalmente es un fracaso, porque le pregunto a mis alumnos, ¿cuánto pesas? Y me dicen, no sé, profesor. Ajá, y empiezan a inventar datos, ¿no? O bueno, o se mide, ¿no? O se sube a la gente a la báscula y pues esa es otra manera, ¿no? Igual, por ejemplo, la glucosa, yo puedo decir, la voy a medir en milimoles, la voy a medir en miligramos por decilitro, o simplemente voy a decir glucosa baja, glucosa normal, glucosa alta, qué sé yo. Entonces, en esa declaración de variables que uno hizo en el protocolo, da la casualidad que es como yo voy a capturar. Y le voy a dar una clave, de tal manera que cuando yo haga el match entre lo que puse en el protocolo, como voy a hacer la captura, a como está aquí la base de datos, la cosa tiene que coincidir. Independientemente de que yo le ponga estos mensajes de que van a ser kilogramos, de que va a ser el 1 como el grupo de consulta y el 2 como el taller educativo, etc., etc. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, otra cosa que yo le sugeriría es que de repente a la gente le gusta poner las unidades de medición acá abajo. Por ejemplo, pone 75 kilogramos. Y entonces, en el momento en que ponen 75 kilogramos, Excel y todos los programas de estadística dejan de entender qué está pasando. Porque dicen, bueno, ¿me vas a dar datos o me vas a dar una variable nominal? O sea, un nombre. Porque si después me pides que yo saque promedio de este peso, pues las variables nominales no se pueden sacar promedio. Entonces, yo les aconsejo que no pongan aquí las unidades de medición. ¿Sí? Entonces, dejen sin unidades de medición su base de datos. Otro punto que les recomiendo yo es que, por ejemplo, hay veces que uno captura en una pregunta lo siguiente: ¿tiene usted alguna otra enfermedad o tiene alguna condición extra? Y le ponemos varias casillas y ponemos la instrucción: tache todas las que usted tenga o todas las que usted considere. Y entonces el individuo puede tachar desde ninguna o puede tachar todas. Y a la hora que se captura en la base de datos, en una sola columna ponemos, por ejemplo, aquí yo hubiera puesto en este individuo, en el número 1 que ustedes están viendo ahí, que tiene diabetes e hipertensión, yo hubiera puesto diabetes y coma hipertensión. Y entonces el asunto está que no hay programa de estadística que pueda leer esto. No hay programa de estadística ninguno. No pueden leer, decir este tiene 2 y este tiene 3, este no tiene ninguno, sino que lo que tienen que hacer es poner el título de la característica que ustedes están midiendo y ponerle abajo sí o no de lo que ustedes han capturado. Bueno, pues entonces vean cómo está puesta la variable, vean cómo esta variable esta base de datos está bastante sencilla, se puede capturar rápidamente. Otra cosa que me he dado cuenta que a veces sucede, que cuando la persona que está capturando no encuentra el dato, no se asentó el dato,
en nuestra hoja de captura, o porque bien hubo un error, o porque, por ejemplo, aquí donde dice no, 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 a lo mejor la gente, si no hubo la contestación, pues lo deja, le pone sin respuesta. Ajá. Y entonces el asunto está que si no hubo respuesta y ustedes le pongan sin respuesta, pues ahí en primera se tardan más. Pero por ejemplo, cuando viene peso y altura, de repente la gente captura 0, porque no hay nada. Y bueno, 0 significa que es totalmente liviano, ausente de que se le ejerza fuerzas gravitacionales, y entonces, pues esto no es posible. Si en estas variables peso y altura no hubiera habido ningún registro, el espacio se queda en blanco, no se pone absolutamente nada. La máquina, los programas de cómputo le dice a uno, y tantos espacios no fueron capturados. Entonces no se apuren porque dicen, bueno, ¿y cómo voy a saber cuántos me contestaron y cuántos no me contestaron? Los programas normalmente ponen cuántos contestaron y cuántos no contestaron. Entonces, tengan en cuenta estos tips porque esto les va a permitir, hacer análisis rápidamente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No. Bueno, entonces dirán, bueno, ¿por qué es tan sangrón, Martín? Porque de repente sí me han de odiar los alumnos y, ay, híjole, este cuate pide demasiado. Pero vean, voy a hacer un movimiento con esta base de datos. Fíjense que, digo, esta base de datos tiene 100 cosas. Pues no, puede ser manejado incluso con la calculadora, si ustedes le piden a un alumno que calcule el peso promedio o qué sé yo, ¿no? Pero no es lo que debería de ser, ¿no? No es lo que debería de ser porque da la casualidad que se cometen muchos errores. Vamos a pedirle a Excel, vamos a pedirle a Excel que nos calcule, ciertas cosas, ajá, de manera muy rápida. Y esto lo vamos a hacer con lo que se llama tablas dinámicas. Bueno, entonces miren, me voy a colocar en una celda que pertenezca a la tabla, a la que ustedes gusten y manden. Por ejemplo, esta, C4. Ahí estoy en C4 donde hay un 40. ¿Sí? ¿Todo eso sí se ve? Sí. Y entonces le voy a pedir a la computadora, aquí en esta pestaña superior que dice insertar, le voy a decir que esta base de datos me la convierta en una tabla. Me voy a colocar aquí en insertar y van a aparecer, si tienen este es una Mac, por eso es que ven estos iconos acá, pero en una PC aparecen los 3 iconos. En cuanto yo me coloco en insertar, aparecen los 3 iconos. Voy a pedirle que me la convierta en este que dice tabla. Y entonces, como estoy, no se ve mi ventana emergente, o si se ve. Esta que estoy moviendo, ¿no se ve? No se ve la ventana A ver, emergente. voy a dejar de compartir. Voy a volver a ver a compartir para que ustedes vean. Bueno, voy a ver si con toda la pantalla, se puede. Ajá. No sé si ahora se vea mi ventana emergente. Sí, ahora sí. Ah, bueno. Entonces, miren, voy a cancelar de nuevo para que ustedes vean. Me coloqué aquí en una celda, no estoy fuera de la tabla, estoy dentro de la tabla y entonces le digo insertar, le digo tabla y aparece ahí mi ventana emergente.
Sí. Vean cómo en automático Excel ha reconocido todos los datos. Todos los datos de la tabla. Fíjense que si yo hubiera empezado a hacer alguna anotación aquí, sacar la media, alguna frecuencia, Excel hubiera dicho, ¿esto es dato o es alguna otra cosa? Y Excel le hubiera dicho, esto es dato y lo hubiera metido. Entonces hay que evitar esto porque se ensucia la base de datos. Entonces hay que dejarle esto a Excel y vean cómo Excel dice, sí, la tabla comienza desde A1 y termina en J111. Y acá abajito ven una palomita que dice, sí, mi tabla tiene títulos. Ajá. Si no estuviera palomeado, pues le palomea 1, porque esto quiere decir que el primer renglón de la tabla corresponde al título de la variable. Y entonces uno le dice, ok, y vean que se da, bueno, lo voy a dejar así. Podrían hacer esta conversión y pasar esto a tabla. Algo tiene el archivo, desde que lo bajé, que le borró los títulos. Voy a dejar eso de la tabla. Lo que voy a hacer es pedir que me haga una tabla dinámica. Me voy a saltar el paso de la tabla, perdón. Me vuelvo a colocar dentro de una celdita y le digo en insertar y le voy a pedir que me haga una tabla dinámica. Esto que dice pivot table o tabla dinámica. No la que me recomiende Excel, no esta, porque normalmente Excel no sabe lo que quiero yo hacer, sino este primer icono. Y entonces, vean, ahí sí se ve mi ventanita emergente. Sí. Sí, y entonces dice, mira, me dice Excel, tus datos son estos, ¿verdad? Como hace rato me dijo, dice, la hoja se llama base de datos, va desde A1 hasta J11. Ajá. Y abajito me dice, ¿dónde quieres que coloque esta tabla dinámica? Bueno, tabla pivote, si ustedes quieren traducirlo así. Dice, en una hoja nueva, en una hoja existente. Le voy a decir que en una hoja nueva. ¿Por qué? Porque yo quiero conservar mi base de datos limpia, sin que haya cosas que estén mezclándose. Entonces la voy a mandar a una hoja nueva y le voy a decir, ok. Y entonces, ¿sí vieron, pasó a otra hoja? ¿Sí se vio o estoy alucinando? Sí, sí se vio. Ok, bueno, entonces miren, cuando uno le pide tabla dinámica, vean cómo del lado izquierdo hay una ventanita donde va a construir la tabla y del lado derecho vienen cargadas todas las variables que yo metí. ¿Sí? Sujeto, sexo, edad, intervención, altura, índice de masa corporal, si tiene depresión, hipertensión. Y vean cómo rápidamente, sin que yo esté contando, la máquina va a hacer lo que yo le pida. Por ejemplo, alguien que me pregunte algo sobre los datos que están aquí. Alguien que diga, yo quiero saber tal cosa. Digo, así como en las presentaciones del mago, del payaso. Algo como la edad de las personas. Ajá, la edad. ¿Los de edad? Vamos a pedir edad por sexo, ¿les parece? Vamos a pedirla general y por sexo. Ajá. Entonces, miren, del lado derecho, ustedes ven que acabo de tomar la variable sexo. Quedó iluminada como en verde. Sí. La voy a poner aquí donde dice filas. Y vean que del lado izquierdo, no sé si se alcanza a ver más grande, ahí sí se ve más grande. Ok. Sí, Sí. Vean cómo me dice hay H y M, hay Ujú. hombres y mujeres. Ahora la edad, voy a tomar la variable edad y la voy a mandar a valores. Obviamente, la Excel no es tan inteligente y lo que ha hecho es sumar las edades, pero yo no quiero sumar las edades. Yo quiero el promedio, por ejemplo. Me coloco ahí donde dice suma, le doy botón derecho. ¿Se ve mi ventanita emergente?
Sí. Ajá. Y entonces lo que le voy a pedir es que ahí donde dice campo, le voy a decir, bueno, está en inglés, perdonen, dice promedio, average, y le digo OK. Y entonces vean, me dicen que los hombres tienen 46.18 años en promedio y las mujeres tienen 53.8. Ajá. ¿Sí? Y vean cómo, si yo me salgo de la tabla, vean cómo aquí estoy en la celdita B3 y entonces está la ventanita del lado derecho está presente. Si yo me salgo, si me voy a otra celda en donde no esté la tabla dinámica, Ajá. entonces vean cómo desaparece lo que está a la derecha. Entonces me coloco acá y aparece. Y bueno, vamos a pedirle algo más complicado. Fíjense que yo sé que hay individuos diabéticos y no diabéticos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues miren lo que le vamos a decir a Excel. Vamos a irnos a eso donde dice diabetes. Voy a agarrar esta variable diabetes y la voy a llevar acá abajo de sexo. Y entonces me dice, los hombres sin diabetes, que no tienen diabetes, tienen 46 años en promedio, y los hombres que sí tienen diabetes tienen 45 años en promedio. Las mujeres que no tienen diabetes tienen 51 y las mujeres con diabetes tienen 58. Bueno, pues voy a quitar, pero también quiero no nada más el promedio, quiero la desviación estándar. Entonces vuelvo a agarrar la variable edad, que es la que me interesa para su desviación estándar, y la llevo a valores. De nuevo me dice que tiene la suma, no la quiero, botón derecho y me voy a los campos de los valores de la tabla y hay una pestañita que dice desviación estándar. Y entonces ahí está. Entonces vean cómo una tabla creada de esta manera prácticamente vomita lo que uno quiere. Bueno, pues si no la quiero así, miren, voy a mover la variable diabetes y la voy a llevar a la columna. A ver si quiere, si se deja. Si no la quiero así, si la quiero horizontal, vean lo que ha hecho. Hombres con sin diabetes, con diabetes, su media y acá su desviación estándar. Entonces ustedes pueden manipular rápidamente la base de datos. Entonces, vean cómo esto es sumamente sencillo hacerlo, ¿no? Bueno, y pues si esto fuera poco, vean que yo voy a pedirle en este momento, supónganse que quiero la gráfica de la edad, voy a tomar estos dos datos y le voy a pedir que inserte una tabla, ¿no? Una gráfica. Ajá. Y rápidamente va a empezar a insertar una gráfica, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que el crear una base de datos sencilla les va a permitir a ustedes manipular los datos muy rápidamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre, habían visto esto de tablas dinámicas? No, muchas gracias. Bueno, pues yo les
se van a divertir un buen rato, va a permitirles analizar muy rápidamente las cosas. Yo les aconsejo que una vez que tengan su tabla dinámica aquí, lo que hagan sea copiarla y que se vayan a una nueva hoja, oye, perdón, ya me hizo algo. Que se vayan a una nueva hoja, la que ustedes gusten y manden, y, por ejemplo, peguen sus datos, díganle pegado especial, y que solamente peguen valores, no peguen así tal cual, porque si pegan tal cual se va a traer la tabla dinámica acá. Peguen valores para que ustedes le den la edición. Ya ven que uno quiere de repente colores, tipos de letra, y editar sobre una tabla dinámica es muy pesado. Ajá, es algo que cuesta trabajo. Entonces yo les aconsejo que se lo peguen en una hoja y entonces aquí ya empiecen a cambiar, ¿no? Por ejemplo, sí se ve lo que estoy haciendo, ¿no? Edad promedio, y luego desviación estándar de la edad, ajá, y aquí sexo, ¿no? Sexo biológico, y así, ¿no? Porque es mucho más fácil. Entonces, pues es otro consejo que yo les doy porque rápidamente va a crear, por ejemplo, quiero que me diga la grafiquita, como les dije hace rato, pues insertar, le vamos a decir que, es que sí estoy aquí en insertar, bueno, es que me sacó, ¿verdad? Me sacó estoy en otra hoja, pero bueno. Sí me saca. Perdón, estoy en otra hoja. Aquí debí de haberlo pegado. Aquí debí de haberlo pegado. Y entonces, miren, rápidamente voy a pedirle que me cree una gráfica de columnas. Y ahí está, ¿no? Ya le editaré yo como yo quiera. ¿Eh? Bueno, por otro lado, una tabla así, por ejemplo, es regresando a la base de datos, esta tabla con la base de datos, también me va a poder permitir analizar los datos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber si los dos grupos, el de intervención y el de que se le hizo el taller, entraron más o menos con el mismo peso. Ya ven que es un requisito que, pues, si estos fueron asignados aleatoriamente, pues no quedaron en un grupo los más pesados y en el otro grupo los flaquitos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo rápidamente aquí le puedo decir que voy a analizar. Hay una herramienta de análisis y vean cómo aquí Excel da las pruebas gratis y voy a pedirle una prueba T, digo, no es clase de estadística, pero vean cómo fácilmente puedo meter los datos. Dos grupos, ajá, y me dice la maquinita, así está viendo las ventanitas, ¿no? ¿Dónde están Sí. los pesos del primer grupo? Y ahí están los pesos del primer grupo. Y dice, ¿dónde están los pesos del segundo grupo? Pues aquí están los pesos del segundo grupo. Bueno, y entonces le dice uno, pues haz la prueba que tengas que hacer.
Y pues ahí está la prueba T hecha, ¿no? Con esta captura rápidamente hago una prueba T, ¿no? Y no hay mucho problema. También si me la llevo a otro programa, esta base de datos va a funcionar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estas bases de datos? Algo que ustedes hayan visto que les cueste trabajo la captura. Profe, en la última tabla que acaba de hacer, Ajá. ahí directamente también se está comprobando lo que es las hipótesis que estaban a lo mejor indicadas para este estudio. Bueno, por ejemplo, la hipótesis principal, pues decía que los pacientes con el tratamiento, que, ¿cómo se llama? Donde recibían, aparte de la consulta, un taller, pues les iba a ir mejor en la pérdida de peso. Entonces, fíjense muy bien. Aquí ustedes ven en la base de datos que tienen y no tenemos todavía la medición posterior. ¿Sí? Tenemos la anterior, pero no tenemos la posterior. Pero bien lo podemos hacer, ¿no? Pasan 3 meses y se ve mi pantalla, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí. Y yo puedo decirle peso, y le voy a llamar posterior, ¿no? Post. Y puedo volver a capturar el índice de masa corporal, pero el post. Ajá. Y aquí tendría yo que capturar este, ¿no? Y bueno, no sé, aquí empezaría yo a meter este individuo que tenía 75, a cuánto quedó y cuánto tuvo de índice de masa corporal. Ajá. Y entonces yo podría fácilmente aquí pedirle que me dijera a qué grupo le fue mejor, si al grupo de antes o al grupo de tratamiento 1 o del tratamiento 2. ¿Cómo? Pues bueno, miren, pues llamaríamos de nuevo a datos, aquí análisis de datos y pediríamos la prueba correspondiente, ¿no? Que en este caso pues sería una prueba de ANOVA con 2 vías, una que es el antes y el después, y la otra que es el tipo de tratamiento que tienen enfrente, el 1 o el 2, para poder cumplir con estas hipótesis que uno tiene, ¿no? Pero vean cómo es muy sencillo el asunto, ¿no? De responder con una base de datos así de rápido. Si tuviéramos estos datos, en este momento diría, pues le fue mejor a tal grupo, ¿no? Ahora, otra cosa que les recomiendo es que, por ejemplo, ustedes han visto ahorita que capturé en la misma hoja, porque hay gente que dice, voy a capturar el pre en una hoja y voy a capturar el post en otra hoja. Y entonces esto dificulta porque hay que estar brincando de una hoja a la otra para poder hacer los análisis correspondientes. Y esto da pie a que uno se equivoque a la hora de estar brincando. No es que no se pueda hacer el proceso para Excel, pero a la hora de que uno brinca, dice uno, capturé los datos de la primera hoja o de la segunda hoja. Y eso mete confusión. En cambio, si todo está aquí, pues es mucho más sencillo, ¿no? No sé si quieran que capturemos unos 5 datos. Sí. Sí, bueno, vamos a suponer que a este de 75 quedó en 70. Entonces voy a cancelar aquí.
voy a poner 70, este le fue 84, 81 y 73, ¿no? Y este quedó igual, el otro igual, y a este sí le fue bastante bien, este quedó con 90. Vean cómo, pues, estos son los pesos post, ajá, y vean cómo voy a agarrar voy a volver a capturar aquí, meter la fórmula para el índice de masa, peso entre la altura al cuadrado, ¿no? Nada más que estoy aquí con una Mac y ahora tengo que averiguar dónde está el simbolito de cuadrado. Eso me pasa por cambiar. Ya ve. Uy. Nelly ha de saber dónde está esto. Porque no me acuerdo dónde está este simbolito. ¿El simbolito de cuál? De elevar al cuadrado o de multiplicar para una Mac. Ya, perdónenme mi ignorancia con la Mac. Ya me di cuenta. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, yo. Aquí, ok, bueno. Entonces, supónganse que ahí están, ¿no? Estos son los índices de masa corporal nuevos y estos son los índices de masa corporal. Pero ¿saben qué? Ocupé el mismo peso anterior, es el nuevo peso, ¿no? Es K. Es K. Es el nuevo peso. Ahí está. Estos son los nuevos índices de masa corporal. Y entonces, fíjense que aquí hay algo interesante que ustedes en su protocolo van a tener que decir. ¿Cuál es la variable que les va a permitir saber qué tanto bajó un individuo? A ver, para los estudiantes, ¿qué les conviene más? ¿El peso como tal o el índice de masa corporal? Y díganme por qué. No hay una respuesta categórica. ¿Qué les gustaría más? Hola, hola. Chicos, les preguntan. Es que, miren, hay una situación aquí especial. Por ejemplo, una persona que pesa 230 kilos, que por ahí andan, o 180 kilos, que por ahí andan, ajá, a lo mejor les conviene más el índice de masa corporal que los kilos que perdieron como tal, ¿eh? Porque, pues, si alguien con 180 kilos pierde 10 kilos, pues prácticamente no es nada. En cambio, alguien que tiene 90 kilos, perder 10 kilos, pues se le notan inmediatamente. Entonces, ustedes tienen que decidir cuál es la variable que va a ser la principal para analizar los objetivos, para cumplir los objetivos. Bueno, supónganse que... David quiere decir algo. A ver, adelante. Yo diría que en este tipo de estudios, que se tome el peso, porque pues es un estudio cuantitativo y bueno, el IMC se maneja con rangos, a no ser que el estudio esté como enfocado solamente en lo que es el IMC, pero si nosotros tenemos los kilogramos, que es una variable cuantitativa no continua, nos permite tener un mayor análisis
sin la necesidad de que exista un rango como lo maneja el IMC. Ok, sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Nada más que recuerda que para establecer ese rango, primero hay que calcular el IMC, que es continuo, y ya después uno hace el diagnóstico según la OMS, ¿no? Del IMC. Entonces, si fuera por diagnóstico, si no nos convendría, como dices, decir, ay, bueno, sigue estando obeso, pero bueno, ya bajó 20 kilos, sigue estando obeso, pero ya bajó 20 kilos. Entonces, ahí sí nos convendría el peso, como tú dices, y no el diagnóstico del IMC. Ujú. Pero bueno, vean cómo la base de datos rápidamente me permite la captura y me permite hacer operaciones. Ajá. Y que en este caso, por ejemplo, yo podría comparar ya sea el peso antes y después, y también podría yo comparar el peso más la intervención que hice antes y después. Ajá. Rápidamente Excel me responde. Mari, ¿hasta qué horas tenemos? ¿Ya? Pues sí, yo creo que unos 5 minutitos más para que termines y pues pueda haber un ratito de preguntas. Bueno, miren, voy a hacer un último comentario y créanme que no es porque yo tenga acciones en en el programa. Excel tiene aquí, no sé si ustedes ven esta pestañita que dice XL Stat. Excel tiene este complemento que se le puede comprar. Este complemento para un estudiante, bueno, ¿qué hace? Hace lo que ustedes gusten y manden de estadística, lo que gusten y manden. Validar pruebas, test, casi todo, casi todo. Para un estudiante, esta pestañita valía la última vez que vi 2,500 pesos. Comparados contra los 60,000, me parece que cuesta, ¿cómo se llama? SPSS, pues es una gran diferencia. Sí. Ajá. Entonces, hace todo lo que quieran, pero si no quieren, después de instalar este programa les dice, pues les dejo las pruebas básicas y vean cómo nos deja las pruebas T, pruebas Z, ajá, por si ustedes quieren ocuparlas. Bueno, ahí ya no me dejó, me dijo que eso me cobra, pero me deja empezar a hacer más gráficos eh, para que yo analice. Ajá. O si no quieren, pues se quedan con lo que viene por default, que es esto de datos y análisis de datos, ¿verdad? Esto de análisis de datos que les digo que viene acá. Que son bastantes pruebas estadísticas, desde descriptivas hasta algunas pruebas que ocupamos muy frecuentemente. Bueno, entonces yo los invito a que cambien su manera de captura, que la hagan más ligera para que su manejo sea mucho más eficaz, efectivo y eficaz. Bueno, pues ahora sí, preguntas, dudas. Pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que creo que más de una persona aquí hemos encontrado algo que no sabíamos del Excel y que seguramente nos va a servir mucho. Y ahorita, bueno, no se me ocurren dudas, pero ya durante la marcha, analizando ya los datos seguramente. Yo quisiera hacerles una recomendación. Hagan sus cuestionarios y después simulen un individuo. Hagan una simulación de cómo contestó ese individuo de la manera más compleja que contestó y vacíen los datos a un Excel y vean si hay dificultad en el vaciado o no. Porque
les voy a ser sincero, no es tan sencillo. Los test, sobre todo, que tienen cuestiones no numéricas, por ejemplo, la composición corporal y la antropometría, pues son datos puntuales, ¿no? Pero hay cosas que uno pregunta y de repente dice, bueno, ¿y uno cómo voy a capturar esto en una hoja? Hagan ese ejercicio antes de que se lancen a hacer todas las encuestas para ver si o modifican la hoja de captura o modifican la manera de preguntar. Ujú. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Aquí hay un comentario de Alicia Escalante diciendo, gracias, Excel es una excelente herramienta. Sí, la gente de repente le hace el feo y dice, no, es que yo me voy a comprar mi paquete de 100,000 pesos y dice uno, pues eso lo podías hacer con Excel. Y tengan en cuenta una cosa, mientras menos manipulación hay, es mejor. Ayer le mandé a la profesora Durán, le mandé un cuestionario. Tengan en cuenta también lo siguiente, recuerden que Google tiene un cuestionario que se descarga sobre un Excel. Eso es mucho mejor porque evita la manipulación de la captura. Uh-huh. Les voy a comentar una última cosa y ya me cayó la boca. Fíjense que cuando estaba yo trabajando, Excel me llegó, Cofepris llegó y me dijo, quiero que me enseñes el documento por el cual haces rastreabilidad desde que se toma el dato del individuo hasta que tú lo asientas sobre la hoja de registro de la base de datos. Y bueno, es que ahí había que pasar de una hoja de papel hasta esto acá y contarle a Excel, a Cofepris cómo se hacía. La hoja de Google Form descarga en automático sin que yo haga nada. Entonces, esa herramienta no la pierdan porque va a descargar sobre un Excel sin manipulación, sin posibilidad de error. Lo que dijo el individuo es lo que viene en la hoja de Excel. Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. No sé si alguien más quiera añadir algo, comentar algo, preguntar. Doctora Adriana, por favor. Gracias. Pedro, esta herramienta que nos hablabas de Excel Stat Free, ¿sí se puede utilizar en Mac? Sí, esto que tengo enfrente es una Mac. Ah, perfecto. Es una Mac, es una Mac, porque la PC te digo que me falló ahorita. Yo Ok. la tengo pagada sobre mi PC, Ajá. pero aquí también inicialmente, Adriana, yo la había pagado sobre la Mac. Ok. Y después le escribí a la empresa y le dije, ¿sabes qué? Ya no la quiero ocupar sobre la Mac, me la quiero llevar a una PC. Y entonces la empresa me dijo, está bien, bórrala de aquí y vuélvela a reabrir en la PC, porque como venden licencias por computadora, Ajá. nada más para una, pero la puedes mover a todas las computadoras que tú quieras y claro, se borra en el otro, ¿no? Ok. Ah, súper. Gracias, Pedro. Ok. Y bueno, también tiene la ventaja esto de que vende módulos, no hay que pagar todo, puedo pedirle un módulo. Ajá, y va vendiendo por módulos. Y entonces esto hace que yo compre nada más el módulo que me interesa. Y Adriana hace, por ejemplo, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo, curvas de ROC, todas esas series de cosas las hace en automático el programa. Sí, es que yo tengo Stata de hace muchos años, pero lo veo muy sencillo desde acá y justo para mis estudiantes. Gracias. Ok. Bueno, pues les agradezco. Ahora no sé cómo regresarme a Meet. Ahí se ve. Sí, tienes que picarle en dejar de presentar. Ya. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañaron. Y pues cuando tengamos la
liga para YouTube, yo se las mando como siempre, y pues para que puedan revisarlo otra vez cuando tengamos más dudas, cuando estemos trabajando, pues será muy útil volver a escuchar al maestro. Pedro, como siempre, muchísimas gracias y pues los esperamos en 15 días. ¿Sale? Okay. Saludos a todos, cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Bye.